Soy director de cine documental, estudié sociología, después dirección de cine. Me dedico hace ya más de 8 años al desarrollo de proyectos y a acompañar largometrajes de cine documental. El cine es un arte que de hecho es de pronto llamado, pero pues así estuvo nombrado por mucho tiempo como el séptimo arte, porque integra todos los otros, ¿no? Tiene esa capacidad de convocar como a todas las otras expresiones artísticas, en gran medida porque es un arte colectivo, es un arte que no se puede hacer fácilmente solo y es un arte que convoca muchos elementos que tienen que ver con la imagen, el sonido, con la arquitectura, con la dramaturgia, ¿cierto? Entonces en realidad es un arte bastante integral, y de hecho es un arte que permite mucho el trabajo con comunidades y con colectivos porque integra, ¿cierto? Conecta y convoca la mirada y los oídos de todas las personas que trabajan en él y quienes participan de alguna manera como público, ¿cierto? En el caso particular del arte cinematográfico para como la modalidad de cine documental, pues el documental tiene otras aristas, otros procesos que lo hacen un poquito particular y es algo que está más vinculado con la noción de realidad, de verdad, ¿cierto? Que es más un acuerdo con el espectador, con el público, es un ejercicio político al fin de cuentas, en donde establecemos que un poco de lo que estamos narrando está narrado desde una mirada, pero está convocando desde ese filtro que es el realizador o el equipo realizador, un evento, un suceso, un elemento de realidad, ¿cierto? Que sí, siempre nos va a poner en un estado de conflicto, inquietud, sí, de duda frente a qué es ficción, qué es documental. De hecho, hace unos años para acá se está llamando cada vez más como el cine de no ficción. En Colombia tenemos una serie de iniciativas que han sido no solo reconocidas a nivel nacional, sino que incluso han escalado a nivel Latinoamérica e internacional, y eso ha hecho que Colombia sea un país que figura hoy en día como uno de los países con una propuesta cinematográfica muy interesante. Y es, por un lado, lo que se ha formalizado como leyes de cine, ¿cierto? Que ha permitido no solo la consolidación de instancias como Proimágenes, que es una instancia mixta, público-privada, como también políticas que permiten como un ejercicio de retorno tributario. Este ecosistema que hoy vemos tanto en lo legal como en las producciones independientes e industriales han estado estableciendo como unas relaciones bastante interesantes para que la industria local sí tenga una buena relación con lo que serían las políticas culturales, ¿cierto? O las políticas estatales. Esta gestión pública ha estado muy de la mano de distintas instancias, como por ejemplo las comisiones fílmicas, los consejos cinematográficos y definitivamente Proimágenes, que ha gestionado o administra lo que llamamos en Colombia el FS o el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que es una instancia de la cual dependemos en gran medida para poder hacer cine en Colombia, un cine independiente, y creo que es a la que le debemos gran parte de lo que ha sido nuestra construcción narrativa y audiovisual de los últimos, sí, no sé, más de 10 años llevamos ya con este proceso, y es definitivamente lo más significativo que hemos tenido para poder hacer cine. El cine tuvo una desdicha, por decirlo así, de caer en un esquema muy comercial, esto muy ligado a Hollywood y a la industria del entretenimiento, y es
que se volvió eso, como un ejercicio de conectar con el público desde esa estimulación de los consumos culturales hegemónicos. Entonces el consumo de películas de acción, de estas obras excesivamente costosas que hacen en Estados Unidos, en Europa, y que ahorita seguimos replicando o reproduciendo en Latinoamérica. Es triste porque el cine que vemos cuando asistimos, por ejemplo, a un centro comercial, que eso es otro elemento, ¿no? Las salas de cine fueron cooptadas por los centros comerciales, y eso nos dice mucho de por dónde va la situación crítica de esta industria. Y es eso, además ahora hablamos de industria. No tienen una propuesta, una oferta que logre abarcar toda la diversidad que se hace y es el cine, ¿no? Las narrativas, por ejemplo, propias de nuestros pueblos se están quedando realmente en un segundo y tercer plano, y las narrativas hegemónicas del norte son las primeras que se nos presentan. Y esto es aún más grave cuando lo llevamos a la escala de la televisión y ahorita de las plataformas como las OTT, ¿cierto? Como estas Netflix, Amazon, HBO, que están modificando la forma en que nos acercamos y vemos cine. Entonces, sí, la oferta que tenemos no es una oferta diversa y mucho menos es una oferta propia. Tiene como varias etapas, y en esas etapas hay distintas como figuras especializadas, ¿cierto? Tenemos una etapa inicial de investigación y desarrollo, en donde quizás se encuentra más presente las figuras del investigador, el director o directora, de la productora y la productor o el productor. Y luego tenemos otras instancias, como otros momentos, como por ejemplo el momento de preproducción, donde las figuras de producción entran con más fuerza. Luego el ejercicio mismo de producción o rodaje, que es como el proceso más intenso, por decirlo de alguna manera, y donde entran un número muy diverso de personas. O sea, podemos ver, no sé, procesos donde tenemos un cine, por ejemplo, de ficción en escala industrial, que puede tener, no sé, crews o equipos de 100, 120 personas o más. O sea, cuando se integra la idea de los extras, podemos hablar pues de cantidades muy amplias. O tenemos esquemas mucho más prudentes, ¿cierto? Esquemas donde hablamos de unidades mínimas de rodaje, por ejemplo en el cine documental, ciertos procesos donde pueden estar 3, 4 personas, y hablamos pues concretamente de un director o una directora, un productor, una productora, alguien que haga dirección de fotografía, alguien que haga dirección de sonido, y ya, ¿cierto? Y ese esquema, que es un poco el esquema que yo implemento en mis películas, es un esquema que también permite una relación diferente con la realidad y con los personajes. Pero no hay un formato ideal, no hay un formato correcto o incorrecto. Cada cine, cada película es una obra que exige una forma de estructurar sus equipos, y eso puede implicar que incluso las etapas, que en el caso de lo que estaba nombrando, de desarrollo e investigación, preproducción, producción, luego postproducción, finalmente distribución, y ahora se habla de una etapa más que es preservación. Estas distintas etapas, pues claro, van convocando distintos especialistas, ¿no? Y podemos encontrarnos en etapas que en otros momentos del cine eran consideradas como etapas menores o etapas menos intensas, que hoy, por ejemplo, se han llenado de una serie de cargos que contribuyen y nutren mucho el cine. Por ejemplo, la postproducción ya no solo es hacer edición, sonido y algo de color, sino que puede llenarse también de efectos especiales, de otros procesos de acercamiento al material de archivo, generación de estrategias como transmediales, ¿cierto? Es un universo que sigue creciendo, y aquí hay un elemento no menor a ser abordado, y es que el cine es un arte muy joven. Estamos hablando que el cine nace a finales del siglo XIX
el siglo XX le da todo el auge, todo el esplendor, y ahorita en el siglo XXI estamos entendiendo otras cosas que están alrededor de este arte, eh, y hablamos, por ejemplo, de cosas tan impresionantes como, por ejemplo, la experiencia inmersiva, ¿cierto? Entonces, ya no es un cine estéreo o en mono, sino que está mezclado en 5.1, 8.1 y no sé ahora en qué otros niveles nos estaremos, pues estamos entrando en inmersión. Pero sí, hay muchas cosas en esto que siguen transformándose porque es joven, es un arte muy joven. Vale apuntar aquí una cosa, y es que esta es una experiencia de un compromiso político muy fuerte del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, que cree profundamente en fortalecer sus tejidos de comunicación y de narrativas, que empiezan a entender o han entendido profundamente la idea de que la identidad de una comunidad, de una sociedad, está vinculada a las imágenes que se generan alrededor de ella. Y en ese sentido, este espacio es un espacio que convoca a 11 historias diversas, distintas, que acobijadas por el concepto de cine documental se encuentran para reconocer procesos que pueden ser diferenciales, pero sobre todo que se conectan desde elementos tan esenciales como, por ejemplo, los conflictos políticos sociales, las lógicas extractivistas y de las multinacionales, la crisis de las comunidades frente a la entrada de la modernización, entre comillas, y la aculturación, la pérdida de sus usos y costumbres, o el debate de qué son las prácticas de usos y costumbres hoy en la juventud indígena. Pues creo que todos esos elementos están convocados en un espacio que hemos llamado el Diplomado de Creación Documental en etapa de desarrollo Origen Lab, que se propone no solo dejar unas herramientas sólidas en escritura, sino entender toda la complejidad que implica hacer una película, pero sin someter a cada uno de estos estudiantes a una narrativa occidental y hegemónica, sino a intentar que cada historia se cuente desde su propio sentir, desde su propio vivir. Por eso hemos creado una propuesta pedagógica muy vinculada a pensarnos, sentirnos desde los territorios, desde nuestras historias, desde nuestras cosmovisiones, nuestras cosmogonías, y desde ahí también labrar un camino colectivo, ¿no? Tejer como cosas que nos permitan ver en el otro o en la otra una posibilidad de aliado y aliada para construir historias. Algo que me ha enseñado un montón este espacio de Origen Lab es que el cine se ve como algo inalcanzable para muchas personas o como un elemento muy extraño, y a veces para mí negativamente se romantiza la idea de lo que es hacer cine. Creo que es importante que cada persona que siente la pulsión por hacer este arte y dedicarse a una profesión dentro de esto, sepa de que primero no es fácil. Como usted lo ha dicho, Mayor, es un ejercicio que implica un esfuerzo importante, a veces hay sudor y, ¿por qué no?, lágrimas, sangre, porque es un arte exigente tanto en lo creativo como en lo técnico, ¿cierto? Y creo que es importante primero reconocer eso, que para hacer una película hay que dedicarle mucho tiempo, mucha energía, y que no es un asunto de resolver a la vuelta de 1 o 2 semanas, no es un asunto de meses ni siquiera, es un tema de años, y aquí es valiosísimo poder amar como el acto de narrar,
¿cierto? El acto de narrar, que es quizás lo más hermoso que tenemos como humanidad y que es lo que más nos conecta y nos da empatía, pues es lo que de alguna forma debería siempre llevarnos a seguir haciendo esto, por más difícil que sea, por más doloroso que a veces nos resulte, el cine es una forma de narración muy bella. Profesor, muchísimas gracias. Ojalá los destinos y los caminos nos permitan encontrarnos. Esto es Ricinacuy TV Internacional desde Colombia, en este bello lugar justamente administrado que nos ofrece la naturaleza y que nos permite recorrer territorios.